bienvenidos a Padres a Medianoche. Yo soy Juan Carlos. Hola, yo soy Liz. Te quiero hacer una pregunta. Vamos a empezar. Vamos a empezar mal. ¿Alguna vez has sentido que Dios está lejano a ti? Mira, yo recuerdo una mucho de cuando íbamos a Tierra Alta a servir. En alguna ocasión, pues yo ya estaba bien preparado. Íbamos casi siempre que viernes y sábado, ¿no? Ya estaba bien preparado y empieza a haber caos en casa. Caos, feo. Y esa fue de los momentos que más claramente tengo, que fue sentir que Dios no estaba, que tenía años orando por algo y que nada había cambiado en casa. Que los problemas seguían siendo los mismos, las situaciones seguían siendo las mismas, y que incluso no importaba cuánto yo dedicara a servicio a Dios, no había respuesta en eso, no había un cambio. A ese tipo de experiencias me refiero. Creo que, o sea, tan así como tú, no. Tengo dos. La primera podría decirte que es en mi adolescencia, cuando llegaba a haber algún tipo de conflicto en casa, como con mi papá y mi mamá, en específico porque nos tocó vivir una temporada muy corta con mi papá de adolescente, y recuerdo que cuando había algún tipo de conflicto, pues a mí me agarraba un deseo muy grande por resolver, ¿no? Por pedirle a Dios milagrosamente o mágicamente que cambiaran las cosas. Entonces yo veía lo que sucedía y en ese momento me ponía a buscar en los libros que decían oración o temas específicos, ¿no? Teníamos ahí una serie de libros y en ese momento me ponía a buscar como que la respuesta. Entonces para mí era como buscar a Dios en medio de ese conflicto y esperar que Dios respondiera o mágicamente obrara para que desaparecieran esos conflictos, ¿no? Para ese entonces creo que no era yo muy, ¿cómo se puede decir? Era muy bebé en el Señor, por así decirlo. Creo que para esa época tal vez ya había empezado mi conversión, si no me equivoco. Sí, yo creo que sí, justo acababa de recibir al Señor en esa época. Era muy bebé en ese aspecto, ¿no? Y creo que lo más reciente fue ahora, en medio de todo el cambio que tuvimos de vida, ya con nuestro hijo, o sea, ya cuando teníamos a nuestro hijo y tuvimos pues, situaciones muy complicadas en temas de estabilidad. Hubo un momento como de mucho desierto, ¿no? Por así decirlo, porque ya en medio del desierto me recuerda mucho al pueblo de Egipto cuando hay provisión, cuando hay comida, cuando hay agua, en medio de toda esa sequedad, pues Dios estaba proveyendo, ¿no? Y yo recuerdo que mientras estábamos en ese desierto, como tal, así lo sentíamos, esperábamos respuesta milagrosa de Dios. Cada que había una oferta de trabajo, mi esposo iba y todos contentos, orando, porque fuera la buena, y no. Y después de 20 idas a buscar un trabajo ideal, nada. Entonces como que ahí era un momento de repente de, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos das lo que esperamos? ¿O por qué no nos das esa señal que necesitamos para saber que tú estás pues aquí con nosotros, ¿no? Y yo sé que lo estuvo, y sé que de ciertas formas Él nos cuidó de ciertas cosas, de trabajos tal vez, que fallidos hubieran sido, no sé. Pero yo creo que esos fueron los momentos más difíciles en los que sí sentía como que, Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás, no? ¿Por qué no respondes? ¿Por qué las cosas no cambian? ¿Por qué la injusticia sigue siendo injusticia? Porque pues también pasamos por ese trayecto, por ese proceso de ver injusticias, de vivir injusticias también, y ver que nada sucedía, que el malo seguía, y
como si nada y nosotros padeciendo de algún modo, ¿no? Me gusta este tema a mí mucho. Una, por temas que ya he explicado aquí, que es mucho esta tendencia depresiva, de desánimo, de, si quieres hasta decirlo de algún modo, descompensación, de sentir que ya no vale la pena seguir, de sentirte agotado. Y he vivido años con eso. Y por mera gracia de Dios no han sido desperdiciados en el sentido de han sido años de estar meditando, estar dándole vueltas, estar pensando. Y dentro de los temas que tengo planeados para el podcast, hice una anotación que decía Dios no está alejado, y entre paréntesis puse el relojero. Y ahorita también estoy leyendo un poco sobre el tema de sufrimiento, cómo está presente Dios ahorita en estos días, precisamente sobre el tema de cómo es en depresión, enfermedades mentales, la presencia de Dios. Pero esta idea del relojero es que hay un Dios todopoderoso, un Dios inteligente, un Dios que puso diseño dentro del mundo, que puso, hasta si quieres llamarle de algún modo, propósito, pero no puso personalidad. No es un Dios personal. Es como el relojero que llega, arma su reloj, lo termina, le da los parámetros en los que debe funcionar y lo entrega para venta. No vuelve a tocar el reloj en ningún momento. Y al menos yo que vivo con esto, más de una vez me he sentido así con Dios. O sea, sé que existes, no puedo negarlo. Hay evidencia suficiente en el mundo que veo, incluso en mí mismo. Pero ¿por qué no estás? ¿Por qué siento que no estás? Porque siento que no hay respuesta, porque siento que me has dejado. Porque muchas veces, al menos para mí, no es Dios dejó de responderme oraciones, es ¿por qué estoy decaído? Si no ha pasado nada, ¿por qué hoy amanecí apachurrado? ¿Por qué de repente estoy sintiendo un vacío que necesito llenar? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo constantemente vacío? Sé que eres real, sé que existes, pero ¿por qué siento que me has dejado? Más allá de que responda o no oraciones. Entonces, para mí es un mundo del cual me gusta hablar, porque también en iglesia yo he sentido mucha culpabilidad de tú ya eres cristiano, no deberías de tener esas luchas, no deberías de tener esos pensamientos. Como si ser cristiano mágicamente solucionara todos los problemas que uno viene trayendo, y como si ser cristiano automáticamente nos diera acceso a la voz clara y entendible de Dios en todo momento. Y la neta es que no. O en la perfección, ¿no? Y sí, no la santidad, obviamente somos santos elegidos por Dios, pero que no tenemos permiso, por así decirlo, de fallar, ¿no? Y C.S. Lewis escribió una ciencia ficción hace años, que se llama la trilogía cósmica, y es un viaje espacial. El primer libro habla sobre Marte y explica el origen de la Tierra y por qué lo conocen como el planeta silencioso. Mientras que Marte tiene una cultura y una vida que está en constante contacto con lo divino, con lo sobrenatural, con entes invisibles que rigen y gobiernan el mundo, y no hay esta caída o este pecado propiamente. Cuentan que hace años el planeta Tierra se le conoce como el planeta silencioso. Ya no hay comunicación entre el planeta Tierra y los demás mundos. Se ha desconectado. Porque el guardián de ese mundo desobedeció. Entonces, no saben qué pasa. Y así se siente a veces vivir nuestro día, que vivimos en un planeta silencioso, donde Dios no está presente, donde Dios no se mueve, donde Dios no hace, donde Dios no camina en medio de nosotros. Y es bien duro a veces sentirte juzgado como cristiano de, pues es que si digo que siento que Dios no está conmigo, me van a
o sacar los versículos donde me dice que sí, y empezamos como cristianos a tenerle miedo a la experiencia de que Dios esté callado, y que esté callado a veces por años. No sé si tú tienes algo en específico que has orado o que hayas orado por años y que Dios se tardó en responder, si es que siquiera ha respondido. En el mejor de los casos tenemos una experiencia como Pablo de bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros experimentamos un silencio de Dios, una infinidad de momentos en nuestra vida, y a veces son años, y sentimos que precisamente Dios es como este relojero, que sí existe, que sí hizo el mundo, que sí le puso diseño, que sí le puso propósito, pero que nos dejó. Y muchos, al ver el mal en el mundo, al ver el mal en las personas, una conclusión válida es decir, ok, el Dios del que me habla sí creó todo, pero no está presente. Conocemos a alguien que decía que de niño leía el Antiguo Testamento y que le fascinaban esas historias, pero que se enojó con Dios porque decía, ¿por qué ya no te presentas así? ¿Por qué ya no estás tan presente con nosotros? Y es la realidad, ¿no? ¿Cuántas veces no quisiéramos ver un milagro? ¿Cuántas veces las personas nos han dicho, pues para creer necesitaría que Dios se me presente aquí mismo? Y ya, se arregla. ¿Y por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios ha optado por el silencio muchas veces? O sea, a mí sí me mueve mucho el coco eso. Pero creo que hay otra parte que va más tirada hacia cómo tú creciste en la iglesia y cómo fuiste enseñada. No sé tú cómo ves este tema. Bueno, por muchos años yo, desde niña podría decir, pues oraba mucho por mi papá. Oré por mi papá toda mi infancia. Siempre estaba en mis oraciones porque Dios lo cuidara, que lo guardara donde estuviera, que Dios lo salvara, que conociera al Señor. Entonces eso pasó de la infancia a la adolescencia, de la adolescencia a mi juventud, y de mi juventud, digamos que de ahí fue como que de repente tiras la toalla, ¿no? Y de repente dices, bueno, Señor, si quieres, sálvalo. Así como que hasta ahorita no ha pasado nada, pues te pido que lo guardes, ¿no? Entonces como que se deja de ser tan insistente y tan constante. Por lo menos a mí me pasó que como lo hacía todas las noches en mi infancia, era siempre orar por él. Ya de más grande, pues ya oraba a veces por él. A veces cuando lo veía, pues le decía, oye, ¿puedo orar por ti? Ya no le daba bibliazos, porque también era muy común antes de tener una relación más profunda con el Señor, de tener más comunión, de leer la Biblia, de orar, de estar conociéndolo más, pues también yo traía como, no sé, como eso de los bibliazos, ¿me entiendes? Lo poco que sabía, pero le daba bibliazos. Entonces ese hecho de querer que alguien se convierta y no lo hace, pero con el tiempo pues empezó a cambiar ese modo y fue más bien amarlo, ¿no? Uno, dar un paso a perdonar, que solo Dios lo pudo hacer, de verdad. Dios me tuvo que llevar a perdonar, y a partir de que hubo ese perdón, pues fue más bien tenerle misericordia y amor, ¿no? Mostrar amor aún que lo veía yo una vez cada año, Navidad seguro, o Año Nuevo, tal vez, si nos iba bien, ¿no? De que nos iba a visitar y pues ya orábamos por él. Y la verdad es que no lo vimos, la oración contestada no la vimos a mis 30, ¿y cuántos tiene que falleció? 33 yo creo que tenía, ¿no? No, 32, antes. tiene 4 años. Sí. Sí, como a los 32 años fue el que vimos, mi hermana, bueno, yo a los 32, que vimos pues el favor de Dios, vimos la gracia y la oración contestada de parte de Dios. Y no fue como hubiéramos esperado,
no fuimos la familia feliz reconciliada, no fue el reencuentro de las hijas con un papá presente, fue lo que fue. Y la gracia de Dios se manifestó para salvarlo, y eso es, y ha sido lo más importante al día de hoy que puedo decir, ¿no? Muchas veces las cosas no son como las esperamos. Creo que como los milagros no son como lo esperan. En este caso estoy pensando en la persona esta importante que vino de otra región para que se le fuera a quitar la lepra. Vino con el profeta le dijo, ve y báñate, fue, si no me equivoco, Eliseo, báñate en el Nilo. ¿Sí fue el Nilo? No, ¿o el Éufrates? Pero sí. Bueno, lo mandó a bañar, dijo, este es el lugar más apestoso, ¿cómo me mandan? Hay mejores ríos en mi región, en mi tierra. Y su sirviente le dice, pues ¿qué pierde? Ya estamos aquí, ¿no? Así como casi. Y pues va y se mete, y pues sale sano, ¿no? No era lo que esperaba, no era como lo esperaba, quería que lo recibiera un gran señor, o sea, viene alguien muy importante, Eliseo, prepárate porque lo tienes que recibir, ¿no? Y cuando él ni siquiera se asoma fuera de la puerta de su casa, manda a su criado, dice, ¿cómo se atreve? No siquiera se asomó a recibirme, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que digo, muchas veces las cosas no son como esperamos, pero la gracia de Dios está ahí, ¿no? Para mostrar su poder a la manera que Él lo quiere mostrar, para salvar y para que otros también vean su mano y su poder actuar en la vida de las personas, ¿no? Sí. Entonces creo que al día de hoy mi perspectiva sobre las cosas ha cambiado de cómo lo veía yo de niña o cómo lo experimenté de no ver oraciones contestadas, y cómo hoy lo vivimos esperando la gracia de Dios y el favor de Dios y viviendo, pues sí, confiando en Dios, ¿no? En que Dios va a hacer lo mejor, en medio de nuestras oraciones, nuestras peticiones, Él va a hacer lo que es mejor. Confiando simplemente en lo que Dios quiere darnos, tomando de su mano lo que Él nos quiera dar. Sí, y no sé tú, pero a mí, creo que si en este episodio quiero dejar algo claro es que el cristianismo, la cosmovisión cristiana y la Biblia misma nunca niega, de hecho, muchas veces expresa en mejores palabras la misma Biblia el hecho de que Dios esté callado y la angustia que genera en la vida que Dios esté callado. Y podemos ir desde el principio. ¿Por qué no intervino cuando la serpiente estaba engañando a Eva? ¿Por qué se esperó hasta que Caín matara a Abel para confrontar a Caín? ¿Por qué Jesús no fue a sanar a Lázaro, no? Exacto. Antes de que muriera. Todo este silencio de Dios. ¿Por qué Dios no envió un profeta a David antes de que matara a Urías y estuviera con Betsabé y lo manda después? Todo este silencio. ¿Por qué no se encontró? ¿Por qué Dios no sanó a mi familia? ¿Por qué Dios no restauró a mis papás? ¿Por qué se tuvo que ir mi hijo? Y Dios nunca, mejor dicho, la Biblia nunca pelea el hecho de que Dios esté callado. De hecho, lo refleja. Y lo refleja de un montón de maneras. A mí, la porción que he hecho mía es Salmo 42. Como el siervo busca jadeante las corrientes de las aguas, así te anhela a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y yo en específico abracé este salmo como mío,
Porque cuando yo estaba triste, cuando estaba deprimido, una pregunta constante en casa es, ¿por qué estás triste? Si tú crees en Dios, ¿no? Como si eso solucionara el entorno completo. Y también porque para mí es un eco de las palabras de Jesús en la cruz, cuando está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la gente alrededor diciéndole, si es el Hijo de Dios, que venga a salvarlo. Si es el Hijo de Dios, ¿por qué no desciende? Y acusando al creador del universo con algo que a nadie le gusta vivir, que es Dios se quedó en silencio delante de Dios, no se hizo presente para salvarlo. Y si bien creo que este episodio no termina con alguna reflexión muy en alto, sí quiero animar a la gente, así como lo he podido hacer contigo, a poder sentarnos un tiempo de rodillas, poder orar y decirle a Dios cómo nos sentimos, no esperando que mágicamente baje una mano del cielo y nos apapache, sino sabiendo que estos pesares, estos temores, estas angustias no van a estar en ningún lugar mejor que en el mismo corazón de Dios. Entonces poder presentarlos así delante de Dios. Porque así mismo lo hizo Jesús en la cruz. Porque así mismo lo han hecho infinidad de personas que se han quedado con la pregunta de ¿y dónde está mi Dios? Y tal vez terminó su vida con eso y despertaron a verlo por fin. Pero batallaron como batallamos tú y yo con el silencio de Dios. Ahorita, en este momento, tú y yo estamos como que orando y tratando de buscar respuesta a una situación que surgió hace poco. Y hemos llegado a algunas conclusiones, pero Dios sigue en silencio respecto al tema. Y estamos esperando a saber. Y muchas veces nuestras oraciones ya son más por darnos sabiduría para saber escoger que darnos una respuesta. Déjanos ver cómo se mueve el agua, Señor, para saber qué es hacia dónde vamos. Obviamente tenemos ya un antecedente y Dios, simplemente queremos que tú confirmes esto, ¿no? Pues el hecho de que sigan buscando el rostro de Dios, sigan acercándose a su palabra, porque mágicamente no vienen las palabras del cielo, ya vimos. O sea, el hecho de que pues para poder escuchar la voz de Dios necesitamos acercarnos a Dios en su palabra. Es el único modo de que podamos conocerlo, que podamos conocer lo que Él tiene que decir y nosotros estar atentos a escuchar, ¿no? O a través de esta lectura, el día a día, y no importa si tú vas o no vas a una iglesia, pero si tú tienes el deseo de conocer al Señor, de escuchar su voz, de simplemente acercarte un poco más, seguramente tiene algo para ti, algo que decirte, y simplemente necesitamos estar atentos a su voz, ¿no? Y en medio de su palabra, pues no solamente vienen advertencias o condenaciones o lo que tú quieras. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, es bastante denso. Entonces, el Nuevo Testamento conocemos más a Jesús en este nuevo pacto. Y bueno, no te voy a contar todo lo que viene aquí, pero seguramente algo va a haber para ti que va a consolar tu corazón, que quizás te va a dar esa convicción que tú necesitas para creer. Esa fe que tú necesitas, pedirle al Señor y simplemente pues Él se va a presentar a tu vida, ¿no? Pero pues necesitamos buscarle, porque en nuestro día a día, no importa si eres o no cristiano, ambos necesitamos de la gracia de Dios, del favor de Dios, pues que esté de nuestro lado, ¿no? Porque pues sin Él no somos nada, sin Él no podemos hacer ni siquiera lo que hacemos, y por su gracia, por su misericordia, ya nos levantamos por las mañanas y podemos hacer nuestras actividades diarias, ¿no? Eso ya es mucho. Nos da el poder seguir viviendo, respirando, teniendo la capacidad de hacer todo lo que hacemos,
ya es por su propia y su mera misericordia. Entonces, todo lo demás, de verdad, es como un buen padre, dice en su palabra, que pues que le va a dar lo mejor a sus hijos, ¿no? Y un buen padre también cuida, también pues trae consecuencias cuando un hijo no es obediente. Entonces, el mejor patrón que podríamos seguir de un buen padre es Dios. Entonces, a Él podemos acercarnos y pues simplemente pues dar el paso de probar y ver que Él es Dios, ¿no? Y ante este tema del relojero o de un Dios impersonal, la Biblia da muchas respuestas a por qué Dios es personal, pero la mejor se encuentra en un pesebre hace 2000 años, que vino y caminó entre nosotros. Sufrió la angustia, sufrió el dolor, sufrió el silencio de Dios, sufrió el que se burlaran de Él respecto a que Dios no respondía, sufrió tentaciones, sufrió agonía al estar orando porque pasara de Él esa copa y que no pasó. Y ese es el Dios con el que caminamos. Un Dios que sí muchas veces va a estar en silencio, pero un Dios que sabe lo que es vivir ese silencio y que va a dar respuesta y que va a dar consuelo, que va a dar abrigo y abrazo. También es saber esperar, ¿no? Confiados en Él, sin movernos de la roca que es Jesús, y esperar ver su bondad, ¿no? Su mano, su poder. Lo que de la experiencia que yo hablaba era, al final fue eso, ver la mano de Dios obrar, ver su poder actuar, y eso fue maravilloso porque a la fecha de hoy es una de las mejores memorias que tenemos en medio de dolor y tristeza, el poder de Dios actuando en nuestra vida, ¿no? Y cómo Él se manifestó como buen padre, como nuestro proveedor, nuestro cuidador, nuestro todo en la vida. Y de verdad, en medio de todo ese desierto, pues el único que estuvo con nosotros fue Él. Y sigue estando a la fecha ya fuera de ese desierto. Y a donde vayamos, pues él va a seguir, ¿no? Y nosotros queremos seguir con Él. Espero que este episodio haya sido de ánimo, o al menos para ver la situación en que estás viviendo ahorita de un modo diferente y ver que no está mal que te sientas solo, que no está mal que tengas preguntas hacia por qué Dios no se revela. Pero como decías, que sigas esperando en el Señor, que sigas esperando respuesta. ¿Va? Pues nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye.